Buen día, mi nombre es Johan Castillo y hoy voy a hablar un poco sobre lo que es la teoría del deporte. Bueno, en ciencias del deporte, en la Universidad Cundinamarca, con el profesor Hernán, estuvimos hablando básicamente sobre lo que fue la teoría en todo lo que abarca el deporte, desde su significado hasta todas sus ramas, sus variaciones, etc. Para empezar, pues tenemos que entender que existen diferentes tipos de deporte, la cual son individuales y colectivos, ¿listo? En donde pues estos deportes generan un gasto metabólico, ¿listo? Ya sea pues de fosfágenos, glucolítico o por el tema de sustrato energético oxidativo, en donde nosotros utilizamos nuestros sistemas, ¿listo? Tanto muscular, cardiovascular, pulmonar, etcétera. ¿Listo? Donde estas tres son las principales que más se activan a la hora de nosotros realizar deporte. Existen bastantes variedades, ¿sí? No solamente existen deportes de conjunto, deportes de, no sé, de agua, sino existen infinidades, la cual pues voy a hacer o voy a leer un pequeño listado de lo que realmente pues se han visto en clase. Existen los deportes individuales, de conjunto, de pelota, de combate, de resistencia, de agua, deportes extremos, deportes de invierno, deporte de precisión, deportes de ocio, deportes tradicionales, ¿sí? Los deportes adaptados, los deportes virtuales, también conocidos como los eSports, y los deportes alternativos, entre muchísimos más. ¿Listo? Bueno, antes de seguir, quiero hacer una pequeña aclaración de lo que es el significado del deporte. Para ello necesitamos entender lo que es actividad física, ejercicio y deporte. Como actividad física entendemos que es cualquier movimiento, ¿listo? Que nosotros realicemos con nuestro cuerpo que genere un gasto energético, eh, que nos ponga a sudar, ¿listo? Como ejercicio nosotros tenemos que es cualquier movimiento, ¿listo? Pero con un paso a paso. Esto quiere decir, digamos, les pongo un ejemplo, ir al gimnasio, hacer de pronto, no sé, 10 repeticiones de 3 series, es que 3 series de 10 repeticiones en curl de bíceps, ¿listo? Esto es hacer ejercicio porque pues ya tiene un paso a paso, ya tiene como una, un método para realizar actividad física, ¿listo? Un ejemplo básico y de una vez hago la diferencia entre ejercicio y actividad física. Puede ser que la actividad física sea solamente salir a un parque con mi familia a jugar, no sé, a la pelota, puede ser fútbol, voleibol, baloncesto, entre otros deportes, puede ser montar bicicleta, salir a trotar, ¿listo? Pero simplemente a nivel recreativo o simplemente pues por estar activamente. Eso es actividad física. Como ya lo mencioné, pues no se tiene como un paso a paso, no se tiene como en cuenta esas, esas estrategias, ¿sí? Hacia unos objetivos, para luego tener unos resultados. Simplemente queremos estar activamente en movimiento, en donde pues esto no, de cierta manera pues nos tiene en una condición más sana. Listo, que pues a diferencia de otras personas. Eh, bueno, ya como deporte, nosotros tenemos ya la definición de actividad física y ejercicio. Ya como deporte tenemos que se entiende como cualquier movimiento, ¿sí? O bueno, cualquier movimiento no. Movimientos, ¿listo? Con un paso a paso, como el ejercicio, pero esta vez va a estar reglamentado, ¿listo? Con normas y se va a implementar lo que es el juego y la competencia, ¿listo? En este caso, pues ya lo que es un ejemplo, salir a nadar una tarde de piscina con mi familia, sería actividad física, ¿listo? Estar entrenando en una piscina olímpica, no sé,
por un tiempo determinado, digamos una hora, hacer diferentes trayectos ida y vuelta en la piscina, eso es ejercicio. Y ya directamente lo que es competir, listo, estar en una eh, competencia, ¿sí? Valga la redundancia, estar en un torneo de natación compitiendo contra otras personas, teniendo un reglamento, ¿sí? En donde no solamente se lleva un paso a paso del gesto técnico, del reglamento, ¿sí? Sino pues como ya lo mencioné, tiene algo que ver con lo recreativo, el juego y la competencia. Listo, el hecho de que siempre haya un ganador y un perdedor, eso pues es como catalogado como pues un deporte, listo. Ya teniendo esto en cuenta, hablamos pues de diferentes tipos de teoría, listo, en la teoría del deporte, hablamos de que la teoría del rendimiento deportivo habla sobre comprender factores que influyen en el desempeño atlético, como estos pueden ser el psicológico, el físico y el técnico. Esto quiere decir que pues estos factores, como, no sé, la psicología, en el hecho de que, digamos, yo no confío en mí mismo a la hora de estar compitiendo, me puede retrasar mis resultados o puede darme unos resultados negativos a lo que pues yo he venido trabajando durante un buen tiempo en mis entrenamientos. ¿Sí? Lo que es lo fisiológico, como pueden ser, eh, no sé, las lesiones, ¿listo? Las lesiones o el exceso de entrenamiento, ¿sí? Que desgasta mucho el cuerpo. Obviamente a la hora de competir no voy a estar en mi 100% y pues obviamente esto me va a afectar en mi rendimiento. ¿Listo? También en el término de la técnico-táctica, hablamos de que pues la técnico-táctica es muy importante para un buen rendimiento deportivo. Si estos tres factores no se tienen en cuenta, digamos, el psicológico, problemas emocionales, problemas personales, problemas mentales, pueden influir mucho también a la hora de estar entrenando y puede llevar como consecuencias físicas en nuestro cuerpo, ya sea, no sé, empezar a desmayarnos, cuando nos desmayamos empezamos a tener como esos problemas motores en nuestro cuerpo y pues obviamente al nuestro cuerpo no funcionar bien no va a funcionar técnicamente bien, es decir que nuestro cuerpo va a ejecutar una técnica muy errónea o muy pobre a la hora de nosotros eh, estar como tal compitiendo en un torneo de cualquier deporte. Hablamos de que pues también el rendimiento deportivo influye mucho en lo que es la vida deportiva, que son básicamente las categorías o las etapas de un deportista. Listo, como esto pueden ser la formación, los semilleros, talentos y reservas, tecnificación, rendimiento y pues ya llevándolo a un nivel más alto puede ser el alto rendimiento. Esto quiere decir básicamente que pues un niño pequeño puede estar rindiendo muy bien desde puede ser los 6 7 años. Pongamos un ejemplo en gimnasia, ¿sí? Una niña que se esté desempeñando muy bien en este deporte puede perfectamente desempeñarse y tener un buen rendimiento a la hora de estar compitiendo con otras personas que no tienen como la misma disciplina. ¿Listo? Teniendo un buen entrenamiento tanto psicológico, fisiológico y táctico, una niña desde muy pequeña edad puede estar teniendo, como ya lo mencioné, una buena formación, listo, con estas tres como categorías. A la hora de que el entrenador tecnifique muy bien su planeación, ¿sí? Planifique su sesión de entrenamiento, lleva por buen camino al atleta, la cual la hace tener pues dos caminos, un buen rendimiento que pues simplemente es tener buenos resultados y ya la otra es llevarla al alto rendimiento que pues ya es aparte de tener buenos resultados representar no sé, la casa, o sea, el club, o puede ser, digamos, el país, el municipio, etcétera, donde la empiezan a patrocinar, su vida empieza a depender de su carrera deportiva. Eh, bueno, ya cambiando un poquito más de tema, siguiendo con la rama del rendimiento, hablamos de que pues hay muchas ciencias que hablan sobre pues
los resultados de este mismo. En estas pues tenemos lo que es la fisiología, ¿sí? Donde pues estudia lo que es el cuerpo humano, ¿sí? El entendimiento del cuerpo humano a la hora de estar entrenando, cómo reacciona, cómo podemos actuar correctamente en esos cambios, no sé, de crecimiento, cambios óseos, musculares, hormonales, etcétera. ¿Listo? Esto va mucho de la mano también con la nutrición, que es otra ciencia, en donde pues obviamente si un atleta no se nutre bien, ¿listo? No se alimenta bien, no se hidrata bien, pues obviamente su cuerpo no va a tener en su organismo lo necesario para eh, tener un rendimiento óptimo, pues obviamente pues en la etapa de competición en la que esté. Hablamos, como ya lo mencioné, también de la ciencia de la psicología, en donde pues muchos entrenadores no le dan importancia a este tema porque simplemente pues cuentan con que la persona vaya a entrenar, a tener buenos resultados y ya. Pero como tal no se centran en su estado mental del deportista, lo cual es muy importante, eh, porque pues nosotros de cierta manera podemos tener un atleta que tiene un buen rendimiento, pero a la hora de que pues él compite se bloquea y pues obviamente no da los resultados que da cuando entrena. Otra ciencia también que estudia mucho el rendimiento es la biomecánica, que esto estudia un poco lo que es la técnico-táctica, no tanto lo técnico, perdón, no tanto lo táctico, sino más lo técnico. Entonces hablamos de que la biomecánica eh, estudia parte de los movimientos del ser humano, ¿sí? En cierta disciplina deportiva. Digamos, un ejemplo puede ser, no sé, en fútbol, ¿listo? De cómo una persona para hacer un penalti, desde que está en la posición inicial, cuántos pasos da para poder meter un gol pues válido, ¿sí? Estudia tanto las dimensiones del cuerpo, los ángulos que se mueve cada articulación, cada persona, cómo podemos adaptar la tecnología de hoy en día que existen en los deportes, cómo podemos hacer ergonómicamente una buena adaptación para los implementos deportivos para que esa persona técnicamente tenga un mejor rendimiento, bueno, etcétera. Esto ya cambiando un poquito más el tema, vamos a hablar con otra teoría, básicamente que es la teoría sociológica del deporte. Esta pues examina la interacción entre el deporte y la sociedad, en donde pues tenemos aquí los temas culturales, los temas políticos y los temas económicos. Básicamente pues como ya lo mencioné, eh, el deporte impacta en la sociedad, ¿sí? Es decir, practicar deporte no es que sea muy barato. Eh, bueno, en su gran mayoría los deportes no son económicamente hablando, no son baratos, sino son fáciles de practicar, debido a que si digamos un ejemplo, una persona quiere practicar patinaje y quiere ser un deportista de alto rendimiento, tiene que tener o ciertos apoyos económicos financieros donde pueda cubrir todos los implementos deportivos que pues esa persona requiere para poder tener un mejor rendimiento. Eh, bueno, hablamos sobre pues el deporte también cómo impacta en la cultura, sí, no tanto como ya lo mencioné a nivel monetario, sino hablamos de que pues la cultura cómo reacciona a la hora de que se le habla del deporte o está integrada a este mundo. Es decir, en un mundo en donde, digamos, un ejemplo, las personas no realizan actividad física, no realizan deporte, y nosotros como entrenadores o como científicos deportivos queremos implementarlo en un ambiente en donde no se practica, vemos que las personas generalmente sedentarias tienden a echarse para atrás, ¿sí? Darle la espalda a este tema porque les da pereza, porque no es lo suyo, porque encuentran algo más interesante que hacer que simplemente sea moverse.
listo, por el simple hecho pues de que el deporte solamente es jugar y ya. Y obviamente pues esto lo entendemos de que no solamente es jugar, no solamente es sudar, no solamente es mover el cuerpo y ya. Tiene muchísimas ramas, muchísimas cosas más que podemos entender, cosa que pues a la cultura, ¿sí? Pues impacta demasiado. Ya mencioné lo negativo, ahora voy a la parte positiva. En una persona en donde pues en una población en donde las personas están físicamente activas y se les propone un tema deportivo llamativo para ellos, ellos van a reaccionar de una manera muy buena, debido a que pues obviamente ellos van a estar interesados a la hora de poder practicar las disciplinas que ellos en algún momento de su vida quisieron practicar. ¿Listo? Esto pues con el tema de la cultura, saltándonos al tema de la política, pues obviamente uno como entrenador tiene que tener ciertas leyes a su favor para pues obviamente poder implementar muchas de nuestras estrategias, tanto económicas y técnicas a la hora pues de poder potenciar un deportista o de potenciar un club, ¿sí? Para podernos formar como una escuela legalizada y bueno, etcétera, etcétera. Entonces básicamente pues el deporte también habla sobre la igualdad de género, ¿listo? Obviamente, pues para esta igualdad de género necesitamos ciertas políticas que nos amarre, ¿sí? Nos entrelace para que pues se haga un deporte limpio y se pueda llevar una práctica muy sana. Eh, Básicamente esto pues comprende el impacto social del deporte, como ya lo mencioné. Hablando ya un poco sobre más teorías, tenemos sobre la teoría de la motivación en el deporte, un tema que es muy importante para muchas personas, para muchos deportistas, debido a que pues son factores que impulsan la participación y el compromiso de los atletas. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque existen muchos atletas que son muy buenos, tienen excelentes resultados, pero por alguna razón ellos se empiezan a distraer, empiezan a perder la motivación, el interés y pues obviamente pues no están como en la disciplina de seguir con el deporte que de cierta manera les iba muy muy bien. Básicamente pues esta teoría habla sobre comprender las motivaciones en donde pues es importante para el desarrollo y la excelencia deportiva de un grupo ya sea pequeño o grande de atletas. Tenemos que prestar mucha atención a esta rama, ya que pues esto va mucho de la mano con el tema psicológico. Como ya lo mencioné, nosotros no nos enfocamos mucho en la salud mental de nuestros deportistas o de nuestro deportista, y esto hace a veces que nuestro deportista pues prefiera alejarse un poco del deporte porque se pueda estar sintiendo mal y por ende pues pierda motivación a la hora de practicarlo. Hay muchas más ramas, también hablamos sobre la ética y la responsabilidad. Básicamente pues habla un poco sobre lo que la ética cultural y la epistemología. Sí, la epistemología. Que va básicamente sobre el cómo actuar bien de una manera sana dentro del deporte. Sí, como ya lo mencioné, hablamos sobre la igualdad de género y no solamente la igualdad de género, sino la igualdad en todo sentido, ¿sí? Con todos los hombres, con todas las mujeres, con hombres y mujeres, con personas discapacitadas, etcétera. Eh, Básicamente tenemos que entender que el deporte es un tema público, ¿sí? Todo el mundo lo puede practicar sin ninguna restricción y no tiene por qué limitarse a las personas el practicar un deporte que a ellos les gusta y están interesados en practicar. También hablamos un poco sobre la ética del deporte, en donde pues hablamos sobre no la corrupción, no a la corrupción, ¿sí? En el tema pues de que obviamente jugar sucio en una competencia, pongamos un partido de fútbol, si un partido de fútbol uno de los competidores juega sucio, pues ya está siendo corrupto y pues obviamente esto afecta el resultado de los otros deportistas que están jugando de forma sana y obviamente pues no es muy sano y no debería hacerse como atleta que se debió formar correctamente desde que inició en esta disciplina.
Eh, Hablamos también sobre pues, las innovaciones y los avances que hemos tenido durante el tiempo. ¿Sí? Hablemos un poco sobre un deporte que era solamente un arte marcial y ahorita ya es un tema muy tecnológico, que básicamente el taekwondo. El taekwondo inició pues en épocas de guerra, en donde al principio los torneos eran simplemente con muy pocos jueces, ¿sí? En un área limitada, y era simplemente analizar quién le daba más golpes a la otra persona y ya pues por ende se daba el ganador. Ya con el tiempo se han implementado muchos sistemas en donde pues se implementa algo parecido a lo que es el VAR en el fútbol, ¿sí? Que se mantiene una cámara en una esquina del tatami grabando toda la pelea, y cualquier roce que se tenga o jugada que no fue vista por los jueces, pues se puede ver en el VAR, como ya lo mencioné, en la cámara, y pues se puede valer el punto, se puede hacer valer el punto, un avance que pues ha ayudado bastante. Incluso esto lo están implementando y lo implementaron en los Juegos Olímpicos hace aproximadamente unos 16 años. También hablamos en este mismo deporte que pues ahorita los golpes entre los deportistas pues a veces son tan rápidos que no se alcanzan a ver, y pues que de por sí se siente, o sea, la persona que recibe el golpe lo siente pero no demuestra el dolor. Es decir, que pues obviamente pues no es justo, ¿sí? En el hecho de que pues una persona reciba la mayor cantidad de golpes y los jueces pues no lo vean y obviamente pues haga perder a la persona que no es. Para este problema se implementó un sistema eléctrico, ¿sí? Un sistema electrónico en donde se implementan unos petos, ¿sí? Unas pecheras con sensores y unas empeineras que se ponen literalmente en los empeines de cada competidor, donde tienen aproximadamente entre 11 a 12 sensores que al conectar correctamente con la técnica adecuada, al conectar correctamente, pues se suma cierta cantidad de puntos al tablero, ¿sí? Esto también incluye mucho lo que es el casco, ¿sí? Al principio simplemente era un casco de espuma, se da una patada y si es muy duro, pues se vale como punto. Hoy en día, pues como lo mencioné, aquel sensor del pie si llega a medio rozar con el casco vale como un punto. Esto ha sido pues un gran avance en este deporte que al principio empezó siendo un deporte militar, ¿sí? Un deporte o bueno, una arte marcial que solamente se utilizaba para defenderse, y hoy en día ya es un deporte que integra mucho tema electrónico para su competencia sana. Esto pues es un resumen de todo lo que ha pasado en el taekwondo, sí, como con el tema del avance tecnológico. Se ha implementado en muchos deportes, sí, no estoy hablando de los sensores electrónicos que existen en el taekwondo, sino a nivel de evolución, ¿sí? Cada deporte ha tenido su propia evolución. El tiro deportivo tiene una evolución tecnológica avanzada, ¿sí? Con el tema de las miras, con el tema de poder analizar bien los disparos, la velocidad de la bala, la precisión que tiene el tirador, etcétera, etcétera. Existen muchos avances en donde nosotros podemos quedarnos horas aquí hablando sobre aquellos avances que se han tenido. Y bueno, es un tema pues muy interesante de hablar. Bueno, cambiemos de tema. Hay otro tema que pues básicamente es la importancia de la formación profesional. En el tema del entrenador. ¿Por qué hablo de esto? Esto lo menciono precisamente porque pues se ha tenido el tabú de que un buen deportista puede ser perfectamente un buen entrenador. Y no es así. Obviamente, uno para ser entrenador tiene que tener ciertas bases del deporte, ¿sí? Uno tiene que tener unas bases casi que avanzadas para uno poder entender a la perfección el deporte y poderlo enseñar, ¿sí? Pero esto no quiere decir que cualquier deportista puede enseñar, ¿sí? Para esto se necesita una formación profesional, en donde pues es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Si nosotros como deportistas no entendemos muchas de las cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo a la hora de poder implementar algún gesto técnico muy sencillo, ¿sí? La verdad,
se aplican muchas cosas que van dentro de nuestro cuerpo para simplemente mover un dedo, para mover una mano, para mover la cabeza, para mover un ojo. Y ya si estamos hablando a nivel motriz al 100% en todo nuestro cuerpo, pasan millones de cosas que nosotros como deportistas no entendemos. Ya como profesionales ya empezamos a tener esa formación y ese entendimiento del cómo nuestro cuerpo lo realiza, por qué lo realiza, cómo podemos impedir que haga algunas cosas malas y cómo podemos aprovechar las cosas que hace bien para un mejor rendimiento. Por eso es la importancia de eh, la formación profesional como entrenador. ¿Listo? Es importante que si los deportistas quieren y sueñan con ser entrenadores, tengan una formación para que pues ellos puedan seguir con este sueño, pero sí tienen que enfocarse mucho a nivel profesional para que lo puedan hacer como ellos quieren. Si no, pues es mejor que le den el espacio a una persona profesional estudiada. Eh, Hablamos también un poco sobre la responsabilidad profesional, ¿sí? Y pues el desarrollo continuo. Estas dos, pues habla básicamente de que pues nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de tener un atleta o varios atletas. Esto lo digo porque pues uno como deportista cree que solamente está en uno el avanzar y tener buenos resultados, pero el entrenador tiene una responsabilidad muy alta en lo que son los resultados del deportista y en su condición actual, ¿sí? Sea en el momento que sea, en la etapa deportiva en la que esté el atleta. Eh, la responsabilidad que se tiene hacia un deportista es tanta que si nosotros llegamos a embarrarla, ¿sí? Que si llegamos a tener un error mínimo en el desarrollo del deportista, podemos incluso hasta perder nuestro deportista, no tanto como atleta, sino a que siga practicando el deporte, sino con nuestra carrera. Empezamos a tener malos comentarios, empezamos a tener como malas vistas, ¿sí? De otras personas, malas perspectivas de otras personas, en donde pues obviamente esto no nos conviene a nadie, no nos conviene que pues hablen mal, ni se enteren de que nosotros de cierta manera pues tenemos una responsabilidad tan grande como lo es el error de ese deportista y el no mejorarlo y que ese deportista se fue, se lesionó, bueno, etcétera. Eh, y pues el desarrollo continuo, como ya lo mencioné, es básicamente una profesión, ¿sí? Es algo que se hace como todo, como cualquier cosa. Básicamente, esto lo puedo resumir con el dicho de la práctica hacia el maestro. Hay que hacerlo día a día, ¿sí? Si yo quiero dedicarme a una nueva disciplina, tengo primero que enfocarme en aprender esa disciplina, en, en ir enseñando de a poquitos esa disciplina hasta volverme casi que experto. ¿Listo? A esto pues lleva lo que es el desarrollo continuo como entrenador. ¿Listo? Seguir aprendiendo, seguir informándonos de todo lo que se nos presenta en el día a día, todos los avances, como ya lo había mencionado anteriormente, y bueno, etcétera. Hablamos un poco ya más de lo que es un poco la teoría del entrenamiento deportivo, en donde pues hablamos sobre la optimización del rendimiento deportivo. Esto pues tiene básicamente eh, una, una forma de poder realizar clases, ¿sí? Hacia las personas de forma correcta, en donde una sesión de clases se distribuye en la parte inicial, central y final. Una sesión de entrenamiento se divide en tres, en donde cada casilla va a tener tres ramas, por decirse así. Dos actividades en el calentamiento, tres actividades en la fase central y una en la final, que es como la que yo manejo. Me ha funcionado muy bien a la hora de yo implementar clases.
ya sea de taekwondo, de natación, de una sesión de gimnasia, etcétera. ¿Listo? Para poder hacer una sesión de entrenamiento necesitamos tener muchas cosas en cuenta, no solamente estas tres fases, sino también necesitamos unos objetivos. Un objetivo específico, que es el principal, y un objetivo general, que pues básicamente varía dependiendo de la etapa competitiva en la que esté pues, nuestro atleta. También tenemos que tener en cuenta que nuestras sesiones deben variarse con volumen, intensidad, frecuencia, densidad y la duración de nuestro entrenamiento. Básicamente esta vez como las cargas, ¿listo? La magnitud de intensidad que le vamos a dar a, a nuestro atleta a la hora de ponerlo a entrenar. ¿Listo? Nosotros como entrenadores también tenemos que hacer muchos papeles en la cual, pues, aparte de ser deportistas, de saber sobre ciencias del deporte, tenemos que ser también preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, médicos. No tenemos que especializarnos obviamente en cada una de estas áreas, pero sí tenemos que tener unas bases muy grandes de lo que son estas ramas para poder llevar a nuestro atleta a un buen rendimiento, ¿sí? Y poderle prestar una atención correcta a la hora pues de estar con él en su sesión. También hablamos pues básicamente sobre el desarrollo de la fuerza, ¿sí? El desarrollo básicamente de las habilidades básicas de movimiento, las capacidades coordinativas y las capacidades físicas. Capacidades coordinativas ya puede ser el equilibrio, ¿sí? La orientación, eh, la lateralidad, ¿sí? La coordinación ojo-mano, ojo-pie, bueno, etcétera. En las capacidades físicas tenemos lo que es la fuerza, velocidad, la resistencia y la flexibilidad, ¿sí? Cosas que tenemos que tener muy en cuenta, y tenemos que tener como al tanto para podernos formar a nosotros mismos como entrenadores y pues a nuestros atletas a la hora de entrenarlos. También tenemos que entender que el deporte no solamente es a nivel competitivo, ¿sí? Que no solamente es a nivel de rendimiento y de alto rendimiento. El deporte también, como ya lo mencioné antes al principio, trata de hacer actividad física y de hacer ejercicio. Básicamente esto sirve no solamente para llevar a una persona a un buen rendimiento deportivo, sino también si funciona como estrategia de rehabilitación a una persona que pues está enferma, ¿sí? Y no relativamente, o sea, no literalmente enferma, sino que digamos quiera rehabilitarse de problemas que ha tenido psicológicamente, de problemas que tuvo físicamente, bueno, etcétera. También pues hablamos un poco sobre la suplementación deportiva, que es pues lo que ya hablé de ser nutricionista, podernos suplementar bien con nuestros alimentos, con algunos, valga la redundancia, suplementos que puedan explotar nuestro cuerpo en el buen sentido de rendimiento, bueno, etcétera. También saber sobre ciencias del deporte y pues enfocarnos en el área del deporte. Hablamos sobre la tecnología, como ya lo mencioné, del deporte a la hora de evolucionar una modalidad, una disciplina. Esto puede obviamente pues tener muchos avances, ya sea históricos o pues simplemente en el deportista, en la época en donde estemos, puede mejorar nuestros entrenamientos, etcétera. Hablamos también sobre la importancia del descanso, ¿sí? Como ya lo mencioné, el exceso del ejercicio no es muy bueno. Nuestro cuerpo también necesita descansar, necesita dormir, necesita mantenerse quieto en algunas ocasiones para poder reponer todo lo que ha perdido, tanto a nivel de nutrición como fisiológico. Hablamos también, como ya lo estoy mencionando, estrategias de hidratación, ¿listo? Precisamente pues para poder eh, mantenernos siempre con una buena condición física, no simplemente para poder levantarnos sin tener mareo o poder levantar un buen peso, sino simplemente pues para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera posible, sin errores, para que nuestro cuerpo esté sano
¿sí? Que tenga lo necesario para funcionar, que no se exceda, obviamente, porque todo en exceso es malo, que no se exceda ya sea en carbohidratos, proteínas, grasas, bueno, etcétera. La importancia del calentamiento, ¿sí? Nuestro cuerpo es como una máquina, ¿sí? Tenemos primero que calentar suave, tenemos que tener cierta fase inicial en nuestras sesiones de entrenamiento, que básicamente esto es pues el calentamiento, como ya lo mencioné, que es básicamente preparar el cuerpo, elevar nuestra frecuencia cardíaca, elevar nuestra temperatura corporal para poder evitar lesiones, para poder evitar muchas cosas que pues nos pueden perjudicar a más adelante si no lo hacemos de la mejor manera. Y ya para resumir, pues tenemos pues estrategias de motivación, ¿sí? A nivel psicológico, gestión del estrés, ¿sí? Todo esto nos ayuda mucho también para poder manejar el estrés, bajar nuestros niveles de bajar nuestros niveles de cortisol y pues obviamente pues no tener esta hormona en nuestro cuerpo que es la más conocida, que es la hormona del estrés. También la importancia del coach, ¿sí? Pues la importancia del entrenador a la hora pues, de tener nuestro atleta compitiendo, no exigirle tanto, o sea, exigirle pero de una buena manera, no sobreexplotarlo, que nuestro atleta se sienta seguro, bueno, etcétera. ¿Sí? También hablamos sobre estrategias de preparación mental, que es lo que venía hablando todo este tiempo, de la psicología y obviamente pues del trabajo en equipo, ¿sí? Viene de todo el equipo deportivo, la cual, como ya lo mencioné, es el fisioterapeuta, eh, preparador físico, nutricionista, psicólogo, médico, bueno, etcétera. Si nosotros como entrenadores, nuestro deportista o nuestros deportistas y todos trabajando correctamente, pues podemos llegar a un buen resultado. Como ya lo mencioné, pues el deporte no solamente competencia, nos sirve también para recreación, ¿sí? Para poder tener diferentes metodologías para educar a los niños y pues lo más importante para la salud, ¿sí? Nuestro cuerpo de cierta manera necesita mantenerse activo, necesita mantenerse en constante movimiento para que pues nosotros podamos estar funcionando correctamente en nuestro tiempo de vida. Y ya pues no siendo más, pues tenemos estos temas vistos en clase, listo, que se vieron con el profe Hernán. Ya, muchas gracias.